Los bebederos de colibríes no son ni buenos ni malos, sino depende de cómo los usemos. ¿Qué hace el humano para usarlos? Nosotros como humanos, como personas que vivimos en ciudades, hemos destruido el hábitat de los colibríes, ¿no? Hemos transformado una cosa que era un bosque, por ejemplo, en la Ciudad de México, y hemos puesto una gran urbe de cemento. Entonces, hemos quitado el hábitat de estos colibríes. Esto, pues ha sido malo para los colibríes porque les quitamos su fuente de alimentación. Los colibríes se alimentan en un 90% del néctar de las flores, producido por las flores. Entonces es muy complicado que le hayamos quitado esto y que los colibríes puedan sobrevivir en este medio sin su fuente de alimentación. Se ha visto que estos comederos o bebederos artificiales pueden suplir las flores que ellos visitan y pueden ayudarlos a sobrevivir en las ciudades. Sí es cierto, los bebederos bien usados pueden ayudar a los colibríes a sobrevivir en ambientes donde no hay flores. Si hay flores, los colibríes no se acercan a los bebederos. ¿Por qué? Porque les gustan más las flores que los bebederos. Ahora, ¿qué es usar bien un bebedero? Bueno, pues es ponerle el néctar que ellos comen, ponerlo fresco, no dejar que se fermente, es decir, no ponerlo y dejarlo 8 días hasta que se llene de hongos y se fermente. ¿Por qué no debe de ser esto? Uno, el néctar cuando se fermenta se hace una bebida alcohólica, básicamente. Es como tepache, ¿no? El tepache es jugo de piña fermentado. El néctar que ustedes pondrían es agua con azúcar que se fermenta y también se hace una bebida alcohólica. Entonces los colibríes lo que les pasa es que están como bebiendo tepache, lo cual pues no se han hecho estudios muy, muy puntuales, pero podemos inferir que no es muy bueno que vuelen a esas velocidades después de haber consumido este tepache. Y dos, cuando se fermenta se llena de bacterias y de hongos, y eso se lo están tomando. Entonces, en efecto, se pueden enfermar. Se pueden enfermar de muchas cosas, de muchas infecciones que están mediadas por bacterias, por hongos, por virus que estén en este néctar que está en putrefacción, ¿no? Entonces, los bebederos se deben de limpiar bien, se deben de cambiar el néctar, se deben de rellenar con agua con azúcar al 20%, nada más. Agua con azúcar al 20%. No hay por qué pintarlos de rojo, no hay por qué usar el néctar que venden en las tiendas de mascotas, que lo único que es azúcar pintada de rojo, bien cara, ¿no? Entonces, para su bolsillo les recomiendo que no usen esa azúcar. Y para los colibríes no es buena, porque esa pintura rojo es el rojo que se usa para pintar comida, y se ha visto que en humanos es un promotor de cáncer. Entonces, ¿por qué en colibríes no será un promotor de cáncer si eso es lo único que comen? Pues seguro que sí. Entonces, mejor agua con azúcar al 20%. ¿Qué azúcar? Da lo mismo, azúcar de mesa, puede ser azúcar blanca, puede ser azúcar morena, mejor azúcar morena que blanca, aunque su néctar se vea cafecito. No es muy bonito, pero es mejor, es un azúcar que tiene menos compuestos químicos. Es igual que para su casa, es mejor el azúcar morena que el azúcar blanca. Ahora, si ustedes lo lavan, ¿qué tan seguido hay que lavarlo? Pues depende de dónde se viva, ¿no? En la Ciudad de México, cuando no hace mucho calor, como ahorita que ya se quitó el calor, puede aguantar hasta una semana. Pero no, cuando hace calor hay que cambiarlo un día sí y un día no, cada tercer día. Siempre vigilar que el néctar no esté echado a perder, para que los colibríes puedan tomar de estos bebederos. Un bebedero representa más o menos 2.500 flores. Es decir, es una fuente de néctar muy concentrada. ¿Esto para qué se los digo? Para que ustedes vean lo que le están ofreciendo al colibrí. Es como una fuente de comida rápida, muy fácil de obtener, y que el colibrí puede llegar a metabolizar, ¿no? Ahora, esto en comparación de las flores, les gustan más las flores. ¿Por qué? Porque es su comida habitual. Pero si ustedes tienen un jardín para colibríes y quieren atraer rápido a los colibríes, pueden usar los bebederos. Es mejor tener las flores por muchas razones. Uno, las flores no hay que limpiarlas. Ellas mantienen el néctar en perfectas condiciones. Dos, no hay que comprar azúcar.
no hay que comprar agua, no hay que preparar nada. Lo único que hay que hacer es mantener el jardín, poner las plantas, de preferencia plantas nativas, en lugares donde le dé el sol, ya sea una maceta o un jardín de 1 hectárea, no importa. De todas maneras van a llegar los colibríes. Yo se los aseguro que llegan los colibríes. Si ustedes ponen flores de colores llamativos, rojas, moradas, de colores que contrasten con el ambiente, y lo ponen en una ventana, que no sea en el piso 22 de un edificio. En edificios normales de la Ciudad de México, 4 o 5 pisos, sí llegan los colibríes. Ponen una maceta con estas flores y los colibríes van a llegar. Lo ven de lejos, ellos ven como nosotros. Si ustedes de lejos ven su maceta y ven que tiene flores rojas, el colibrí las va a ver. Entonces, tener bebederos de colibríes no es malo per se si uno los usa bien. Ahora, sí es cierto que un solo bebedero puede atraer a lo mejor a colibríes muy territoriales. Y entonces a lo mejor nada más es un colibrí el que está monopolizando el bebedero y no deja que llegue nadie más. Ahí sí que yo no les puedo decir qué hacer, porque hay colibríes que son muy territoriales y que eso hacen, cuidan su comida. Y entonces él se va a pelear con el que pase, así sea un humano que es mucho más grande que él, por ese bebedero. Si quieren tener mayor diversidad de especies, lo que pueden poner es 2 bebederos de colibríes, uno para el territorial y otro en algún lugar donde el territorial no lo vea. Porque si lo ponen junto, el territorial los va a defender a los dos, ¿no? Si lo ponen del otro lado de la casa, por ejemplo, y el territorial no lo ve, pues nada más va a defender y acá van a poder llegar otras cosas. Ajá. Entonces, eso es lo que se ha visto que se puede usar. Los bebederos son cosas que se han usado mucho en Estados Unidos y en Canadá, y ahora se están usando mucho en México. Pero sí hay que tener una cultura del cuidado de los bebederos. Ahora, en lugares como México, yo recomiendo más las plantas, porque aquí no nieva, como en Estados Unidos, que se llena de nieve todo el invierno y no hay manera de conservar una planta, ¿no? Aquí podemos tener plantas todo el año, y eso ayuda más a los colibríes. Entonces, plantas combinadas con bebederos sería lo mejor que se podría tener para atraer a los colibríes. ¿O este bebedero no les haría que pierdan el instinto, que prefieran en algún punto el bebedero sobre las plantas y dejen de buscar alimento? No, ellos normalmente siguen buscando flores, sobre todo en lugares donde hay flores, ¿no? Si ustedes los meten a una jaula y nada más les ponen el bebedero y ahí lo tienen durante muchos años, a lo mejor el colibrí no sabe que es una flor. Pero si ustedes los tienen en la naturaleza, normalmente es la mamá colibrí, cuando salen del nido, les enseña a visitar flores. Entonces conocen las flores rápidamente. Y hay estudios publicados donde ponen bebederos, algunos que hicimos nosotros, bebederos y flores, y lo que resulta es que los colibríes siempre van primero a las flores y luego a los bebederos. Si no hay flores, entonces van muy rápido a los bebederos. Pero si tú pones en un lugar repleto de flores, pones un bebedero, nunca se acercan. Si tú lo pones en un lugar donde no hay ni una flor, pues entonces sí se acercan. Entonces, como siempre les digo, los colibríes no son tontos, son colibríes. Bueno, y a diferencia de los comederos, por ejemplo, de perros, ahí sí no es recomendable ponerlos porque ahí se puede transmitir enfermedades. Aquí no pasa eso de que un colibrí esté enfermo, por así decirlo, tome y llegue otro y se contagien, ¿o? Normalmente no, si el bebedero está bien usado, si el bebedero no está sucio. Ajá. Si viven en ciudades donde todo el mundo usa bebederos y los deja que se fermenten, podríamos tener poblaciones o pedazos de poblaciones de colibríes enfermos y se podrían contagiar. Pero normalmente no es algo que se haya reportado. Bueno, y por último de mi parte, he visto videos donde están los bebederos para colibríes y de repente salta una mantis a comerse el colibrí. ¿Esto los hace vulnerables a los depredadores o simplemente es como lo tenemos enfrente y aquí sí podemos ver, pero pasa lo mismo en naturaleza y en el bebedero, ¿no? Pues mira, depredadores sí tienen, son los mejores voladores de la naturaleza, sin duda alguna. En prácticamente todas sus flores comen, o sea, obtienen el néctar revoloteando. Eso seguro a una mantis le dificulta agarrarlos. Si está revoloteando, les dificulta agarrarlos. Si están en un bebedero, es más fácil porque se paran y empiezan a comer sentados, ¿no? Agarrados de la percha.
Eso haría que fuera más fácil para la mantis agarrarlos. En general, los depredadores más grandes de los colibríes que se han reportado son arañas. ¿Por qué arañas? Porque los colibríes, para construir su nido, colectan tela de araña y con eso pegan sus nidos. Y a veces, pues depende de la pericia, pueden resultar atrapados en una tela de araña y la araña puede acabar comiéndoselos. No es que la araña salte así como en las películas de terror y coma al colibrí. Gatos, animales domésticos en bebederos, hay que tener cuidado. Los gatos son grandes depredadores, saben hacer su trabajo bien. Y si el colibrí está paradito comiendo y el gato lo ve, probablemente lo pueda agarrar. Pero para eso hay que tener cuidado en dónde se pone el bebedero. Si ustedes tienen un gato, no lo pongan en la ventana del gato, por favor, porque van a causar este desastre. Bueno, yo había escuchado que el tener bebederos hacía que el colibrí gastara menos energía. Por lo tanto, a la hora de la reproducción eran como más efectivos a la hora de reproducirse. ¿Eso tiene que ver? Pues mira, es que eso depende. La reproducción de los colibríes es un proceso bastante estructurado, digamos. La hembra se encarga de todo. Entonces, el macho y la hembra solo tienen contacto en el momento de la cópula y después la hembra se encarga de hacer el nido, de poner los huevos, de empollarlos, de darle de comer a los pollos, de enseñarlos a volar y todo lo que conlleva. Entonces, para que eso pasara, tendría que ser una hembra de un colibrí la que estuviera asociada al bebedero. Ahora, para una hembra de un colibrí sería fantástico tener su nido y que junto hubiera un bebedero, porque entonces, pero sí, solo sí, consideráramos que solamente alimentan a sus pollos de néctar, y eso no es cierto. Los colibríes alimentan a sus pollos de néctar y de insectos. Yo siempre digo que deben ser insectos un poco como garapiñados, porque los colectan en la naturaleza y luego se los tragan, los predigieren, digamos, y luego los regurgitan, pero los regurgitan con el néctar que ellas también se han comido. Entonces son insectos dulcecitos, ¿no? Entonces entran al pico del colibrí, con eso los alimentan. Si a un bebé colibrí lo alimentas con insectos y néctar, tarda 15 días en emplumar y volar. Si a un bebé colibrí lo alimentas solo con néctar, tarda 45 días en volar, porque no tiene proteína, no tiene fuente de proteína animal y tiene que formar músculo, tiene que formar plumas, tiene que formar muchas cosas cuando están en el nido. Entonces, sí sería bueno para una hembra de colibrí tener un bebedero, pero al mismo tiempo tiene que salir a buscar insectos, comérselos y dárselos a los pollos. Entonces tampoco les representa una ventaja tan grande. No se han hecho estudios. Sería difícil que encontraras un nido y pusieras el bebedero junto y que la pajarita se quedara ahí y estuviera feliz. No lo veo como muy fácil, ¿no? Encontrar nidos de colibríes no es fácil. Hay que tener los ojos bien abiertos y buscar lo que debes de buscar. Son muy chiquititos y los ponen muy escondidos. Bueno, de mi parte es todo. Sí, Bueno, sería todo. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a ustedes.